Buenos días, mi nombre es Isabela Camargo y el día de hoy voy a explicar un poco sobre el proceso socioeconómico de la Venezuela prepetrolera o Venezuela agraria. La Venezuela agraria corresponde al periodo de tiempo que vivió el país antes de la aparición y posterior explotación del petróleo. Entre las características socioeconómicas de esa época, específicamente entre los años de 1900 y 1930, se encuentra la economía de carácter dependiente. El desarrollo económico del país estaba subordinado a los intereses de los países capitalistas que utilizaban a Venezuela como mercado para su producción industrial, por lo que el país dependía de otros países más desarrollados que de alguna forma también influían política e ideológicamente. Las exportaciones. La exportación de los productos producidos dentro del país eran la única forma de crecimiento económico que existía. No obstante, dichas exportaciones solo generaban algún beneficio directo para las clases dominantes y el Estado, quienes incrementaban de esta manera sus ingresos. Café y cacao como base de la economía. La producción y exportación de café y cacao constituía los cimientos sobre los cuales se alzaba la economía venezolana, puesto que se dependía del sector agrario y estos eran los productos más importantes, seguidos del añil, algodón, ganado en pie y cuero. Pago de la deuda externa. Luego de la disolución de la Gran Colombia, el país quedó bajo una deuda externa que fue cancelada finalmente en 1930, luego de haber traído consigo intervenciones extranjeras y movimientos militares contra el gobierno que atentaban contra la soberanía y la integridad del territorio. Finalmente, la presencia de sistemas de producción campesina. La economía, al estar estrechamente ligada a la producción agrícola, se basaba en ciertos sistemas como los hatos y las haciendas y los sistemas libres o semiautónomos. Los hatos son extensas unidades de explotación dedicadas a la ganadería extensiva, que estaban relacionadas con áreas de baja densidad y población dispersa. Las haciendas de plantación o ganaderas eran grandes y bien estructuradas y representaban un uso más intensivo de los recursos y correspondían a áreas más pobladas y culturizadas. En cuanto a las principales actividades productivas de la economía, distribuidas en los tres sectores se presentan. En el sector primario, la principal actividad era la agricultura, de cuya producción dependía el país. Seguidamente se encuentra la ganadería de modalidad extensiva e intensiva, y finalmente se encontraban la pesca y la minería. En el sector secundario, la actividad que surgió durante ese periodo fue la de la industria petrolera, que pasó a ser el factor dominante de la economía venezolana. De hecho, llevó al país en 1928 a ser el segundo mayor productor de petróleo del mundo. En el sector terciario, las principales actividades eran el comercio, la educación, el transporte y la sanidad. Aquí es importante destacar que los servicios que forman parte de este sector eran muy deficientes y solo favorecían a la población pudiente. Los medios y los modos de producción. Estos son los recursos de la sociedad que se utilizan en el proceso productivo, los cuales están constituidos por la tierra, el capital y el trabajo. La tierra incluye lo que es la tierra agrícola, urbanizada y los recursos mineros. Aquí es donde se desarrolla el proceso productivo. El capital son los recursos producidos por la mano del hombre, necesarios para fabricar bienes y servicios. Estaba representado por lo que es las maquinarias y las instalaciones industriales. Finalmente tenemos el trabajo, que es la actividad humana tanto física como intelectual necesaria para el crecimiento económico, representada por el conocimiento humano incorporado al trabajo. ¿Cómo estaba estructurada y distribuida la población en esa época? Aquí se observa que al igual que en los años anteriores, la población estaba estructurada en estratos sociales, donde tenemos a los terratenientes, que es el grupo representado por los civiles y militares propietarios de las grandes extensiones de tierra, la mayoría de los cuales descendía de los mantuanos o la oligarquía criolla. Luego siguen los comerciantes o la burguesía mercantil, que están constituidos por los blancos de orilla provenientes del periodo colonial, quienes se dedicaban a los negocios de importación y exportación, así como también a la actividad crediticia. Posterior a ellos siguen los artesanos, que son carpinteros, zapateros, herreros, orfebres, sastres, entre otros, que realizaban su trabajo en casas o pequeños talleres y producían para el mercado local. Finalmente tenemos a los campesinos. Este último grupo constituía la mayoría de la población
y corresponde a todas aquellas personas que se encargaban de cuidar el ganado y de trabajar las tierras en las haciendas y plantaciones de los latifundistas. Ahora bien, demográficamente hablando, la población en el país para esa época era realmente escasa y estaba distribuida en el territorio por áreas rurales y urbanas. La población rural corresponde a aquella que se encuentra en centros habitados por menos de 2.500 personas, que se dedican a realizar actividades del sector primario como la agricultura, la ganadería o la pesca, mientras que la población urbana, por su parte, es aquella que reside en centros donde hay más de 2.500 habitantes que se dedican a las actividades del sector secundario y terciario principalmente. La Venezuela agraria desde años anteriores se caracterizaba por la vida rural que llevaban la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, esa situación fue cambiando y para ese entonces se empezó a presentar un predominio notable de población urbana sobre la rural, a causa de las migraciones internas que ocurrieron en el país, como es el caso del éxodo campesino, que se produjo luego de que empezara la industrialización y la aparición del petróleo, el cual trajo consigo muchísimos cambios, como por ejemplo el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de nuevas clases sociales, como lo fue la clase obrera, la clase media y la clase empresarial. Con respecto a las condiciones de vida y de salud de los habitantes durante la Venezuela agraria, se presenta que la población vivía en una situación de precariedad y estaba físicamente diezmada, no solo por las guerras civiles, sino también por las endemias tropicales que atentaban contra la salud de una población social y económicamente deficiente. No se contaba con servicios básicos de saneamiento, como agua potable o disposición de aguas negras y de basura, lo cual incrementaba las enfermedades infecciosas y parasitarias que eran herencia colonial, poniendo de esta manera en riesgo la vida de los habitantes del país, los cuales ya de por sí eran bastante escasos en esa época. Las características epidemiológicas. Alrededor del 90% de la población rural para 1910 se vio afectada por múltiples enfermedades como la gastroenteritis, el paludismo y la neumonía. La expectativa de vida no superaba los 35 años de edad. La tasa de mortalidad infantil era alarmantemente alta. La tasa de natalidad realmente baja. Por cada 1.000 nacimientos, solo 140 se declaraban como nacimientos vivos. Y por último, la primera causa de muerte en ese entonces era el paludismo. Luego de haber hablado un poco sobre los aspectos socioeconómicos de la Venezuela prepetrolera, de cómo se encontraba estructurada y distribuida su población y de cómo se veía afectada la salud de sus habitantes, podemos decir a manera de síntesis que los términos economía, población, salud y enfermedad evidente e indiscutiblemente estaban íntimamente relacionados. El país se caracterizaba por presentar una situación política inestable, que gracias a las distintas guerras civiles se convirtió en un territorio con problemas de pobreza económica, deficiencias sociales y crisis sanitarias que no podían ser controladas por la falta de atención médica, de educación y las pésimas condiciones de vida que conllevaban a que las múltiples enfermedades afectaran considerablemente no solo a los sectores marginales, sino a todas las clases y estratos sociales, a pesar de que los individuos que gozaban de mayores beneficios eran los únicos que contaban con servicios médicos, puesto que la población que podía ser atendida era la que vivía cerca de los centros hospitalarios, los cuales se encontraban en las zonas urbanas que eran de difícil acceso para la población rural debido a las escasas posibilidades de cobertura y las pocas vías de comunicación que habían para ese entonces. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.